Buenos días. En esta clase vamos a ver los esfuerzos internos combinados, es decir, flexión, específicamente vigas de material homogéneo resueltas en madera y acero. Recordaremos conceptos de equilibrio y esfuerzos internos. En el curso analizaremos vigas isostáticas, las diferentes tipologías y deformaciones que sufren esas vigas isostáticas. Vamos a definir y a determinar el valor del momento flector y del esfuerzo de corte. Vamos a ver cómo se plantea el equilibrio resistente a la flexión, cuáles son los factores externos e internos que inciden en la flexión y por último vamos a ver de qué se tratan las vigas eficientes. En clases anteriores hemos hablado de las condiciones fundamentales de equilibrio que deben cumplir las estructuras, el equilibrio externo y el equilibrio interno. Cuando hablamos del equilibrio externo, hacemos referencia a las cargas activas y reactivas que actúan externamente sobre la estructura. Una de las maneras para lograr ese equilibrio externo es utilizar o aplicar las ecuaciones de equilibrio que nos brinda la estática, ecuaciones de equilibrio que nos permite determinar el valor de las cargas reactivas o reacciones de apoyo para lograr o para impedir las traslaciones verticales y horizontales y los giros en el elemento estructural. En cuanto al equilibrio interno, interviene el material generando tensiones internas que contrarrestan el efecto de esas cargas externas. Cargas externas que provocan en el elemento estructural esfuerzos de sección. Hasta la clase pasada hemos visto los esfuerzos internos simples de compresión, tracción y corte. Dijimos que la compresión se da cuando dos cargas de igual intensidad, de diferente sentido, actúan en forma normal a la sección y en forma convergente, provocando ensanchamiento de la sección, acortamiento de la longitud. Dijimos de la tracción, dos cargas de igual intensidad, de diferente sentido, que también actúan normal a la sección, que provocan adelgazamiento de la sección y alargamiento de la longitud. En el corte, dos cargas paralelas o dos fuerzas paralelas de diferente sentido, de igual intensidad, que actúan en dos secciones próximas, provocando un desplazamiento entre las mismas. Hasta la clase pasada hemos visto los elementos estructurales que soportan o resisten los esfuerzos de compresión, tracción y corte, por lo cual hemos visto el elemento estructural de cubierta de los pares, el tensor que apoyan sobre pilares de mampostería. Los pares resueltos en material madera trabajan a compresión, se consideran piezas largas de gran longitud frente a una pequeña sección. Los pilares resueltos en mampostería de ladrillo que se consideran piezas cortas. El tensor que trabaja tracción, que se puede resolver en acero, que debe verificarse el alargamiento. En cuanto al corte, el corte se da en la zona de los apoyos, en donde la componente horizontal del par provoca un deslizamiento o cizallamiento en la vinculación entre dos elementos. En cuanto a los esfuerzos internos combinados, es cuando la carga o la fuerza actúa perpendicular al eje del elemento estructural y provoca giro de dos secciones muy próximas, giros contrarios, que lo que genera es acortamiento en el borde superior, alargamiento en el borde inferior. El elemento estructural que sufre o resiste la flexión son las vigas. Es el tema que vamos a analizar en esta clase. Entonces, la flexión es la combinación de los esfuerzos de compresión, tracción y corte en un mismo elemento estructural. El elemento estructural que vamos a estudiar son las vigas, que son elementos lineales que reciben cargas perpendiculares a su eje, como vemos en las fotos,
y que resisten esfuerzos de flexión y corte. Vamos a analizar en este curso las vigas isostáticas o estáticamente determinadas, que son aquellas que disponen de los vínculos necesarios y suficientes para inmovilizarlas, que además pueden resolverse con las ecuaciones de equilibrio para determinar los valores de sus reacciones de apoyo. En cuanto a las tipologías, vamos a ver las vigas simplemente apoyadas, que son aquellas que disponen de un vínculo o un apoyo fijo y un apoyo móvil. La viga en voladizo, que es aquella que tiene un empotramiento como vínculo en uno de sus extremos. Y las vigas de un tramo y un voladizo y de un tramo y dos voladizos. Son aquellas que sobresalen de los apoyos, en un caso de uno de los apoyos y en el otro caso de ambos apoyos. Vamos a ver ahora entonces las deformaciones en las vigas por efecto de las cargas externas y que provocan la flexión. Tenemos un modelo que está compuesto por cubos sólidos vinculados o fijados a través de juntas elásticas. Este modelo tiene apoyos en sus extremos y por efecto del peso propio vemos cómo se deforma generando una curvatura que tiene acortamientos en el borde superior, alargamientos en el borde inferior, que se visualizan perfectamente en la junta elástica del modelo. Eso demuestra lo que pasa en el caso de las vigas actuando las cargas externas. Tenemos el eje neutro y en donde las fibras no se deforman. A partir del eje neutro hacia el borde superior, el acortamiento va en aumento hasta ser máximo en ese borde. Y desde el eje neutro hacia abajo, los alargamientos van en aumento hasta ser máximo en el borde inferior. Esta deformación es lo que se conoce como elástica de deformación. Es decir, entonces, la elástica es la deformación del elemento estructural por efecto de las cargas externas que provocan la flexión. Esta elástica se da de diferentes formas de acuerdo a las características de la viga o de sus condiciones de apoyo. Tenemos en el modelo una viga simplemente apoyada que cuando se aplican las cargas vemos cómo se deforma y la elástica demuestra una curvatura cóncava que tiene tracciones por el lado, por el borde inferior y compresiones en el borde superior. Cuando tenemos una viga empotrada o viga en voladizo sucede al revés. Las compresiones se dan por el borde inferior y las tracciones en el borde superior. En el modelo se visualiza perfectamente cómo la junta elástica se estira en el borde superior y se acorta en el borde inferior, sucediendo en el extremo que la junta elástica se mantiene sin deformaciones, como pasa en el caso de las vigas simplemente apoyadas, que en los extremos las deformaciones son nulas en los apoyos. En cuanto a la viga de un tramo y un voladizo, sucede tres situaciones diferentes. En el tramo, los alargamientos se dan en el borde inferior, los acortamientos en el borde superior. En el apoyo sucede al revés, los acortamientos borde inferior, alargamientos en el borde superior, visualizándose perfectamente en el modelo. En cuanto al extremo del voladizo, las deformaciones son nulas como expresa el modelo. Hemos dicho que las cargas que actúan perpendicular al eje de la viga provocan giros en dos secciones muy próximas. Esos giros se conocen como momento flector en la viga y son los que provocan la flexión. ¿Cómo podemos determinar el valor de ese momento flector? Se considera que es la suma algebraica de todas las fuerzas que provocan giro a un lado de una sección. Vamos a considerar por convención positivas las que giran en el sentido de las agujas del reloj y negativas en el sentido contrario.
Entonces, el momento flector o los momentos estáticos, la sumatoria, podemos considerar a la izquierda de la sección o a la derecha de la sección. Vamos a tomar una sección SS en el ejemplo que está a una distancia de S del apoyo A. Y vamos a tomar una sección XX que está a una distancia de X1 del apoyo A. Vamos a definir o determinar el valor en esas secciones. En la sección SS, mirando hacia la izquierda, la carga o las fuerzas que provocan giros es RA por la distancia de S. Recordemos que el momento es fuerza por distancia, que la distancia es perpendicular a la dirección de la fuerza que provoca el giro. RA por DS. En la sección XX, mirando a la izquierda, las cargas o las fuerzas que provocan giro es RA por la distancia dx1 y P por la distancia dx2. RA gira en sentido positivo y P gira en sentido negativo. Suma algebraica de las fuerzas que provocan giros a un lado de la sección. Otro efecto o otro esfuerzo que provocan las cargas es el esfuerzo de corte. Dijimos que el esfuerzo de corte es cuando actúan fuerzas paralelas y de diferentes sentidos y que provocan cizallamiento o desplazamiento de dos secciones muy próximas. ¿Cómo podemos determinar el valor del esfuerzo de corte en la viga? Es considerando la suma algebraica de todas las fuerzas a un lado de una sección considerada. Consideramos positivas las que van hacia arriba, negativas las que se van hacia abajo. Quiere decir que la suma de todas las fuerzas o suma algebraica, considerando a la izquierda de la sección o a la derecha de la sección. Siguiendo con el ejemplo, vamos a definir cuánto vale el corte en la sección SS mirando hacia la izquierda. La única fuerza que provoca corte es RA. Por lo tanto, el corte en la sección SS es igual a RA. El corte en la sección XX es, mirando a la izquierda, es RA menos el P, que tiene sentido negativo porque va hacia abajo. Vamos a resolver un ejemplo para definir o determinar los esfuerzos que provocan las cargas externas, el esfuerzo de corte y momento flector. El ejemplo muestra una viga en que en su extremo A tiene un apoyo fijo y en su extremo B un apoyo móvil, que tiene una luz L que soporta o resiste una carga distribuida que vale Q por cada metro de la viga y que además se deforma por efecto de esa carga con una elástica que tiene una curvatura que provoca tracciones del lado inferior y compresiones por arriba, siendo las deformaciones nulas en los apoyos. ¿Cómo podemos definir cuánto vale RA y RB? Con el equilibrio externo. Dijimos que el equilibrio externo es entre las cargas activas y reactivas que actúan en la estructura. Por lo tanto, a través de las ecuaciones de equilibrio podemos definir el valor de RA y RB. En este caso, por simetría de luz y de carga, el valor de RA es igual al de RB, igual a la carga Q por L sobre 2. El segundo paso es determinar los esfuerzos de sección. Para determinar los esfuerzos de sección de corte y momento flector, los valores máximos y mínimos. Para lo cual tomamos una sección SS ubicada a la distancia L sobre 2 del apoyo. Miramos a la izquierda y la carga distribuida tiene como resultante la carga Q por L sobre 2 ubicada en su centro de gravedad. El primer esfuerzo entonces es el esfuerzo de corte y miramos hacia la izquierda y tomamos corte en el apoyo A, que es igual a RA. Es la única carga o fuerza que provoca corte. El corte a la distancia L sobre 2, es decir, en la sección SS,
Miramos a la izquierda y tenemos RA positivo menos Q por L sobre 2 negativo. RA vale Q por L sobre 2, por lo tanto, en la sección SS el corte vale 0. El corte en B, miro a la izquierda y hago suma de fuerzas o de cargas o de fuerzas, suma algebraica de fuerzas, y me dice que el corte en B vale RB. En cuanto al momento flector, también tomamos los máximos y los mínimos. En el momento en A miro a la izquierda, no hay ninguna fuerza que me provoque giro, por lo tanto el momento en A es igual a 0. Tomamos el valor del momento a L sobre 2 en la sección SS, miro a la izquierda, veo cuáles son las cargas que me provocan giro, y es RA por la distancia L sobre 2, que es positivo, menos Q por L sobre 2 por la distancia L sobre 4. Esta ecuación matemática me lleva a definir el valor del momento en la sección SS es Q por L cuadrado dividido 8. Ese es el valor del momento máximo en una viga simplemente apoyada con carga distribuida. Una vez que tenemos definidos los valores máximos y mínimos de los esfuerzos de sección, corte y momento flector, trazamos los diagramas correspondientes. ¿Qué son los diagramas? Es la representación gráfica de esos esfuerzos en la longitud de la viga que nos permite definir en cada sección cuál es el valor del esfuerzo de corte y del momento flector. Cuando analizamos el esfuerzo de corte, ¿cómo vamos a trazar el diagrama? Ponemos el eje de la viga en su longitud y en correspondencia con el esquema estático. Utilizamos una escala de fuerzas. Recordemos que el esfuerzo de corte es la suma algebraica de todas las fuerzas que actúan en el elemento estructural. Por lo tanto, debemos definir con una escala de fuerzas para trazar el diagrama. En el apoyo A me dijo que Q en A es RA. Pongo el valor de RA. Q en SS, o sea, la distancia de L sobre 2, es 0. Y Q en B es RB. Y trazamos el diagrama. El diagrama de corte es un diagrama variable. El rayado es vertical, representa la ordenada o el valor del corte en cualquier sección de la viga, como por ejemplo en este caso lo que está marcado en rojo. Podemos tomar en escala de fuerza cuánto vale el corte en ese punto o sección de la viga. En cuanto al momento flector, de la misma manera que para el esfuerzo de corte, trazamos el diagrama en correspondencia con el esquema estático. Elegimos una escala de momentos para definir o para trazar el diagrama. La ecuación me dice que es una ecuación cuadrática, por lo que el diagrama es una parábola. ¿Cómo trazamos esa parábola? El valor que conocemos es Q por L cuadrado sobre 8, que es en la sección SS. Por lo tanto, para trazar la parábola, duplicamos ese valor 2 veces. 2 veces Q por L cuadrado sobre 8. Trazamos las tangentes extremas. Sobre esas tangentes dividimos en partes iguales para trazar el resto de las tangentes de la parábola. Y de esa manera podemos trazar la curva de la parábola. Como el caso del esfuerzo de corte, en el diagrama de momento también el rayado es vertical y representa la ordenada o valor del momento en cualquier sección de la viga, como en el caso que tomamos, la sección en rojo. Hemos dicho desde un comienzo que las cargas externas deforman a la viga provocando máximas compresiones en el borde superior y máximas tracciones o alargamientos en el borde inferior. Internamente el material debe generar tensiones máximas en los bordes de compresión y de tracción para contrarrestar o equilibrar el efecto provocado por esa carga externa. Y así como en el caso de los elementos sometidos a tracción o compresión simple,
En este caso también a la sección la dividimos en cuadraditos de 1 centímetro cuadrado para expresar el valor de la tensión o capacidad resistente del material por cada centímetro cuadrado de esa sección. Observamos que el diagrama de tensiones nos dice que las tensiones van aumentando hacia el borde superior, la tensión de compresión, hasta ser máximo en ese borde, en correspondencia con lo que sucede con la carga externa para equilibrarla. Y desde el eje neutro hacia el borde inferior, aumentan hasta hacerse máximo en este borde, en correspondencia con lo que sucede con la deformación provocada por la carga externa. Si a este diagrama de tensiones lo dibujamos en escala, vamos a definir el valor del momento interno. Ponemos en escala de longitud la altura de la viga, en el borde superior en escala de fuerza el valor de la tensión de compresión y en el borde inferior el valor de la tensión de tracción. Unimos ambos valores máximos y nos damos cuenta de que el eje neutro, el valor de las tensiones es 0 y va aumentando hacia los bordes. El rayado es en sentido horizontal, representa las tensiones en cualquier punto de la altura de la viga. Estas tensiones tienen una resultante C de compresión y una resultante T de tracción. Estas resultantes están ubicadas en el centro de gravedad del sólido de tensiones, en este sentido. C del eje neutro hacia arriba y T del eje neutro hacia abajo, ubicado en el centro de gravedad. Por lo tanto, entonces, el momento interno es una cupla entre C y T con un brazo de palanca Z. C por Z, T por Z. Esta cupla interna es la que equilibra al momento externo provocado por las fuerzas externas. Quiere decir que el momento interno es C por su brazo Z, T por su brazo Z. Obviamente C y T deben ser de igual valor para conformar la cupla. ¿Cuánto vale C? Al estar ubicada en el centro de gravedad del sólido de tensiones, representa el volumen de ese sólido de tensiones, o sea, superficie de la base por la altura. C es sigma por H sobre 2 dividido 2 multiplicado por B. En la primera representa la superficie de la base, sigma por H sobre 2 dividido 2 por la altura, que es esta medida B, ancho de la viga. Simplificando a esta ecuación, nos queda que C, que es igual a T, es sigma o la tensión multiplicado por 1/4 de B por H, simplificando los términos. Z, el brazo de palanca, vemos que la resultante C está ubicada a 1/3 de la altura con respecto al eje neutro y T igual manera, 1/3 de la altura con respecto al eje neutro. Por lo tanto, Z es 2/3 de H. Si ambos valores de C y de Z reemplazamos en la primera ecuación del momento interno, tenemos que el momento interno es la tensión por 1/4 de B por H, que esto es C o T, por 2/3 de H, que es Z, el brazo de palanca. De esta ecuación simplificamos este término y este término nos dice que es B por H cuadrado dividido 6. Lo que nos queda que el momento interno es la tensión por B por H cuadrado dividido 6. Este término de B por H cuadrado dividido 6 es lo que se conoce como módulo resistente, que es la propiedad de la forma de la sección. Por lo tanto, el momento interno es la tensión o capacidad resistente del material con que está resuelta la viga y el módulo resistente que tiene que ver con la forma de la sección. De esta ecuación, el momento interno obviamente es el que contrarresta
los efectos o equilibra los efectos provocados por las cargas externas, como expresamos desde un comienzo, por lo tanto debe ser igual al momento externo. De esta ecuación del momento resistente o momento interno podemos obtener el valor de cualquiera de los otros términos. Es decir, si conocemos el material con la tensión o la capacidad resistente y tenemos la forma de la viga, podemos definir cuál es el máximo valor del momento interno o momento externo que soporta la viga. Si conocemos el momento interno y conocemos el material, podemos definir la forma de la sección de la viga. Si conocemos el momento flector y la forma de la viga, podemos definir qué capacidad de trabajo tiene esta viga para ese momento flector y para esa sección. En resumen, entonces, para el análisis de una viga debemos considerar los siguientes pasos. Primero, identificar la estructura. Definimos qué tipo de viga tenemos, qué vinculación dispone, o sea, un apoyo fijo o un apoyo móvil, la carga, qué carga soporta o resiste, y en este caso, por ejemplo, carga distribuida. Definimos las reacciones de apoyo RA y RB, el esquema estático en donde determinamos la elástica deformación en función de las condiciones de apoyo y de las cargas actuantes. El quinto paso es los esfuerzos de sección. Obtenemos los valores máximos y mínimos del esfuerzo de corte y momento flector. Trazamos los diagramas correspondientes. Recordemos que para el esfuerzo de corte debemos determinar una escala de fuerza adecuada y para el momento flector una escala de momento. Los diagramas es la representación gráfica de los valores de los esfuerzos que podemos obtener en cualquier sección de la viga. El sexto paso es el equilibrio interno, es decir, el predimensionado de la viga significa darle la sección necesaria a la viga y la disposición adecuada del material para que equilibre o contrarreste el efecto del momento flector que provoca la carga externa, ya sea en madera, B del ancho por H la altura, en acero un perfil doble T. Para el predimensionado, obviamente utilizamos la ecuación que acabamos de encontrar, en donde el módulo resistente es igual al momento flector dividido en la tensión o capacidad resistente del material. Con este W podemos obtener la sección en madera o en acero. Al final de la clase vamos a hacer un ejemplo más completo para que se termine de comprender el tema. Vamos a ver ahora los factores que inciden en la flexión y obviamente en las dimensiones finales del elemento estructural que es la viga. Estos factores están en función de la cantidad de flexión, es decir, del momento flector y de la disposición del material o de la forma de la sección. Cuando hablamos de los factores externos, la expresión momento máximo es carga o Q por L cuadrado sobre un coeficiente, dividido en un coeficiente, vemos que está el momento máximo o el momento flector máximo está en función de la carga de la luz al cuadrado directamente e inversamente proporcional al coeficiente alfa, que son las condiciones de apoyo. Como ejemplo vamos a ver una viga simplemente apoyada con una carga distribuida 1 cualquiera. Vemos cómo se deforma esta viga. Si a esa misma viga le aumentamos la carga, vemos que la deformación es mayor, y si le aumentamos la luz, obviamente la deformación es mucho más grande. En cuanto a las condiciones de apoyo en las vigas de un tramo y un voladizo, o de un tramo y doble voladizo, vemos que los voladizos colaboran en disminuir la deformación en el tramo. En el caso de las vigas hiperestáticas, de una viga que tiene un apoyo de un empotramiento y un apoyo móvil, el empotramiento colabora para disminuir la deformación, siempre comparando con la viga base simplemente apoyada.
Y por último, la viga continua de 2 tramos, el apoyo central cambia la curvatura de la elástica de deformación y disminuye aún más la deformación en el tramo. Los factores internos que inciden en la flexión son el área, el módulo resistente y el momento de inercia. El área representa el tamaño de la sección. El módulo resistente es la propiedad de la forma de la sección. Y el momento de inercia es la distribución del material en la sección del elemento estructural. En general, cuando dimensionamos una viga, lo hacemos con el valor del momento flector máximo y verificamos el corte. Pero esos valores máximos no son constantes en toda la longitud de la viga y mucho menos en la sección, en donde las tensiones máximas se dan en los bordes superior e inferior y es nulo en el eje neutro. Por lo tanto, variando los factores internos podemos diseñar vigas de perfil longitudinal variable y sección variable. Por ejemplo, podemos diseñar una viga resuelta en madera en donde aprovechamos el material, en donde tenemos mayor momento flector y disponemos de menor cantidad de material en los apoyos en donde los momentos son nulos, pero sí debemos verificar en esos puntos el esfuerzo de corte, sabiendo que el corte en ese caso es máximo. En cuanto a la sección, debemos disponer del material y aprovechándolo en la zona de mayores tensiones. La viga doble T es la sección, digamos, ideal para definir en este caso, porque las alas tienen mayor material concentrado donde hay mayores tensiones. También podemos resolver en secciones compuestas o diseñar secciones compuestas, por ejemplo, una doble T en madera, una cajón en madera, o bien con cordones inferiores y superiores resueltos con barras de acero fijadas o unidas o vinculadas con diagonales, o cordón superior e inferior con sección T vinculadas con diagonales. El módulo resistente para una sección rectangular en madera es B por H cuadrado dividido 6, donde la dimensión de la altura es preponderante frente al ancho. Por ejemplo, vamos a analizar un ejemplo de una valla de sección de 10 por 15 centímetros en madera y vamos a ver cómo conviene disponerla en función de su mayor resistencia. La disponemos con la altura en 15 centímetros y el ancho 10 centímetros, o bien la altura 10 centímetros y el ancho 15 centímetros. En ambos casos el área es la misma, B por H, 150 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa con el W? En ambos casos es diferente, siendo mayor en donde la altura es de 15 centímetros. Esto nos demuestra que es más conveniente la posición de la viga con su mayor dimensión normal al plano de la flexión. Dijimos que los factores externos que inciden en la flexión son la carga, la luz y las condiciones de apoyo. Vamos a comenzar a analizar cada uno de estos factores. Tenemos una viga base con una carga Q en kilos por metro lineal que se deforma como explicamos en las diapositivas anteriores. Esta carga Q genera un momento flector igual a un valor 1. Si a esa misma carga la duplicamos, la deformación es mayor y obviamente el valor del momento máximo es mayor, que es el doble, es decir, actúa en forma directamente proporcional. Si a la carga distribuida la concentramos en el centro del tramo, vemos que el momento máximo también se duplica. Veamos ahora qué pasa con el factor luz. Siguiendo con la viga base, para una luz 1, el valor del momento máximo es M1, como vemos en el diagrama. Si a esa luz la aumentamos,
la deformación es mayor y obviamente el momento máximo aumenta, siendo este de mayor valor que el primero, que el M1. Veamos qué pasa cuando duplicamos la luz en valor. Tenemos una viga con una carga distribuida de 200 kilos por metro lineal y una luz de 3 metros. Tenemos un valor de momento máximo 225 kilogramos. Veamos qué pasa si mantenemos la carga de 200 kilos por metro lineal y duplicamos la luz a 6 metros. Vemos que el momento máximo es igual a 900 kilogramos. Eso significa que se cuadruplicó el valor del momento máximo. O sea, para el doble de luz, el valor del momento máximo aumenta 4 veces más. Veamos ahora qué pasa con las condiciones de apoyo. En la viga base tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida y una deformación como la que expresa el gráfico. Y el diagrama de momento expresa el valor del momento máximo para esta carga distribuida de la viga simplemente apoyada. Cuando tenemos la misma viga pero con un tramo y un voladizo, dijimos que la deformación disminuye por colaboración del voladizo y eso se traduce en el diagrama de momento, donde vemos que el momento en el tramo es mucho menor que en el primer caso de la viga simplemente apoyada. Y obviamente con una viga de un tramo y doble voladizo, ese valor disminuye aún más por la colaboración de ambos voladizos, que tenemos valores de momentos negativos en los dos apoyos. Para las vigas hiperestáticas, que teníamos empotramiento y apoyo móvil, el valor del momento también disminuye por efecto del empotramiento, donde tenemos un valor de momento negativo. Y la viga continua de dos tramos, el apoyo central colabora disminuyendo la deformación, que se traduce también en los diagramas de momento, que el valor del momento en el tramo es mucho menor al existir un momento negativo en el apoyo central. Vamos a analizar vigas isostáticas con diferentes condiciones de carga. En este caso vamos a ver una viga simplemente apoyada con carga concentrada. La viga tiene una luz L, en el extremo A tiene un apoyo móvil, en el extremo B tiene un apoyo fijo. Una carga P concentrada a la mitad de la luz. La elástica de deformación, y vamos a definir el equilibrio externo, obviamente, aplicando las ecuaciones de equilibrio, y en este caso RA es igual a RB, igual a la mitad de la carga. Luego definimos los valores de los esfuerzos de sección, esfuerzo de corte y momento flector. Aplicando el concepto que ya sabemos, esfuerzo de corte es la suma algebraica de las fuerzas consideradas a un lado de la sección, y momento flector la suma algebraica de las fuerzas que provocan giro a un lado de una sección. Luego trazamos los diagramas correspondientes de cada uno de los esfuerzos. Para el esfuerzo de corte, obviamente, necesitamos definir una escala de fuerza, el eje de la viga en correspondencia con el esquema estático, y comenzamos a trazar sabiendo los valores que obtuvimos en el paso anterior. Q en A, RA, se mantiene constante, no aparece ninguna fuerza que sume o reste el valor del corte hasta que aparece P y luego cierra con RB, según los valores que tenemos de fuerza de corte. Cuando trazamos el diagrama de momento necesitamos definir una escala de momento. Vemos que la ecuación del valor del momento máximo es una ecuación lineal, P por L sobre 4, por lo tanto el diagrama es una recta. A la mitad de la luz, el valor del momento máximo, P por L sobre 4, disponemos en escala de momento y trazamos en las rectas para cerrar el diagrama. Ambos diagramas tienen un rayado obviamente vertical que representa las ordenadas de valor del esfuerzo de corte y momento en cualquier sección de la viga.
Podemos compararla con una viga simplemente apoyada con carga distribuida, en donde el diagrama del esfuerzo de corte es variable en función de esa carga distribuida, a diferencia de la carga concentrada, que el diagrama es constante. El diagrama del momento flector de una viga simplemente apoyada con carga distribuida es un diagrama parabólico porque la ecuación era cuadrática. En cambio, en el de cargas concentradas, el diagrama es lineal porque la ecuación es lineal. El valor, en ambos casos, el valor del momento máximo es en donde el corte es 0. Vamos a analizar una viga en voladizo con carga distribuida y con carga puntual. La viga tiene una luz A en ambos casos. En el primer caso la carga distribuida es Q en kilos por metro lineal. En el segundo caso la carga es puntual en el borde libre de la viga de valor P. Ambas vigas tienen una deformación que la elástica deformación verifica de que las tracciones se dan por arriba y las compresiones por abajo. Para definir el equilibrio externo, el apoyo, el empotramiento genera una reacción y un momento. Entonces, con las ecuaciones de equilibrio definimos que para la carga distribuida el valor de la reacción RA es Q por A y el momento Q por A cuadrado sobre 2. Ambos son las reacciones por efecto de la carga externa. En el caso de la carga puntual o concentrada, el valor de RA es igual a P y el valor del momento es P por A. O sea, P intenta girar la viga y en el empotramiento se genera una reacción igual y contraria. En cuanto a los esfuerzos de sección, aplicando los conceptos, vamos a definir que el esfuerzo de corte para el caso de la carga distribuida, el valor del corte en el apoyo es igual a RA es Q por A. Y el diagrama es variable hasta hacerse 0 en el extremo libre, variable en función de la carga distribuida. En el caso de la carga concentrada, el valor del esfuerzo de corte es en el apoyo RA, se mantiene constante y cierra con P. En ambos casos, para trazar el diagrama, recordemos, necesitamos definir una escala de fuerza y debe ser en correspondencia con el esquema estático. En el caso del momento flector, para la carga distribuida, la ecuación es cuadrática, por lo tanto debemos trazar la parábola. El momento máximo en el apoyo, que es Q por A cuadrado sobre 2, trazamos la parábola correspondiente. Para el caso de la carga puntual, el momento máximo la ecuación es lineal, por lo tanto el diagrama es una recta, el momento máximo en el empotramiento, nulo en el extremo libre, varía en función de la distancia de la carga P al apoyo. En todos los casos, los diagramas, vuelvo a repetir, el rayado es vertical, representa el valor del esfuerzo de corte o momento flector en cualquier sección de la viga. Vamos a analizar una viga isostática de un tramo y un voladizo con carga uniformemente distribuida. En el extremo A, la viga dispone de un apoyo fijo. El punto B se encuentra desplazado del extremo conformando un voladizo y dispone de un apoyo móvil. La luz del voladizo es A, la luz del tramo es L. La carga es uniformemente distribuida en toda la longitud de la viga. En cuanto a las deformaciones, vemos que la elástica de deformación cambia de curvatura en una zona cercana al apoyo contiguo al voladizo. La elástica nos demuestra que hay tracciones por debajo y compresiones por arriba en el tramo y en el apoyo las tracciones van por arriba y las compresiones por abajo. El punto donde cambia la curvatura se conoce como punto de inflexión y se ubica donde las curvaturas tienen en común la tangente. Para definir el equilibrio externo, es decir, las reacciones de apoyo, aplicamos las ecuaciones de equilibrio y podemos definir valores aproximados. Para RA
que toma la mitad de la carga del tramo, o sea, Q por L sobre 2. RB toma la otra mitad de la carga del tramo, Q por L sobre 2, más la carga del voladizo, Q por A. En cuanto a los esfuerzos de sección, aplicamos los conceptos que hasta ahora vimos en las diferentes tipologías de viga. Para el esfuerzo de corte, suma algebraica de las fuerzas consideradas a un lado de la sección. Trazamos el diagrama correspondiente dibujando el eje de la viga y en una escala de fuerza definimos o determinamos el valor del corte en A, que es igual a RA. El corte en B a la izquierda es RA menos Q por L, el corte en B a la derecha es RA menos Q por L más RB. El corte en el extremo del voladizo es RA menos Q por L más RB menos Q por A. Y definimos de esta manera el diagrama de esfuerzo de corte, que es un diagrama variable en función de la carga distribuida. En cuanto al momento flector, vamos a definir un valor aproximado del momento máximo en el tramo, Q por L cuadrado sobre 8 menos Q por A cuadrado sobre 4. Y en el momento en el voladizo, menos Q por A cuadrado sobre 2. Este valor aproximado ya vamos a ver cómo lo obtenemos. Trazamos el diagrama, nos dice que la ecuación es cuadrática, el diagrama es una parábola. ¿Cómo trazamos este diagrama? Trazamos la cuerda de la parábola que une el momento cero en A y el momento máximo en el voladizo. A mitad de esa cuerda y perpendicular al eje de la viga, bajamos 2 veces el valor de Q por L cuadrado sobre 8 y trazamos las tangentes extremas con lo cual vamos a trazar la parábola en el tramo. Lo mismo sucede en el voladizo. El valor máximo es el momento en el apoyo. Trazamos la cuerda y trazamos la parábola correspondiente al diagrama de momento en el voladizo. Vemos que hay un punto en el momento que es 0 y que es coincidente con el punto de inflexión, con lo cual podemos considerar la viga como una viga simplemente apoyada entre el punto A y el punto de inflexión, en donde el valor del momento máximo coincide con el centro de esta supuesta viga y a su vez coincide con el corte 0. Y el extremo del voladizo podemos considerar como una viga de doble voladizo con apoyo en B. ¿Cómo definimos el valor aproximado de Q por L cuadrado sobre 8 menos Q por A cuadrado sobre 4 del momento máximo en el tramo? Una vez que trazamos el diagrama parabólico, podemos definir que el momento máximo en el tramo, que dijimos que se encuentra en el centro entre el apoyo A y el punto de inflexión o momento nulo, podemos definir como el valor de Q por L cuadrado sobre 8, que es el valor que definimos o determinamos para bajar la parábola, menos la mitad aproximadamente del valor del momento en el voladizo. Ese sería el valor del momento máximo en el tramo. El análisis de una viga isostática de un tramo y un voladizo con carga puntual es similar al que realizamos en la diapositiva anterior. En este caso, la viga soporta una carga concentrada P1 ubicada en el centro del tramo y una carga P2 concentrada en el extremo libre del voladizo. Para definir el equilibrio externo, aplicamos las ecuaciones de equilibrio y vemos que tenemos valores aproximados. RA toma la mitad de la carga P1 y RB toma la otra mitad de la carga P1 más la carga P2 que actúa en el extremo del voladizo. En cuanto a los esfuerzos de sección, obtenemos los valores correspondientes, los puntos de máximo esfuerzo de sección y trazamos los diagramas. El esfuerzo de corte, en escala de fuerza, vemos que en A el valor del corte es RA. A la mitad de la luz es RA menos P1. El corte en B a la izquierda es RA menos P1 y a la derecha es RA menos P1 más RB. En el extremo del voladizo, RA menos P1 más RB menos P2. Es un diagrama
de esfuerzo de corte constante en función de la carga concentrada que actúa sobre el elemento estructural, la viga. En cuanto al momento flector, la ecuación nos dice que es lineal, por lo tanto el diagrama es una recta. Basta con que pongamos los valores máximos y mínimos. En el apoyo A el valor es 0, en el centro del tramo es RA por L sobre 2, en el voladizo es menos P2 por A, por lo cual trazamos el diagrama. Observamos que también en este caso hay un valor de esfuerzo, de valor de momento flector nulo que coincide con el punto de inflexión. Analizamos ahora una viga de un tramo y dos voladizos con cargas distribuidas. Observamos que la elástica de deformación presenta dos puntos de inflexión o cambios de curvatura cercana a los apoyos por efecto de los voladizos para ambos lados. El equilibrio externo, el valor de las reacciones de apoyo, es igual si hay simetría de luces en los voladizos y de carga uniformemente distribuida en toda la longitud de la viga. En cuanto al diagrama de esfuerzo de corte, vemos que es un diagrama variable en función de la carga distribuida. El diagrama de momento flector presenta un diagrama parabólico, la ecuación es cuadrática, el momento en el tramo es Q por L cuadrado sobre 8 menos Q por A cuadrado sobre 2, el valor del momento en el voladizo. Vemos que también en este caso presentan dos momentos flectores igual a 0 o nulos que coinciden con los puntos de inflexión y que en esos puntos podemos considerar que la viga es simplemente apoyada de una luz L con un valor máximo de momento flector y que para ambos apoyos A y B la viga se comporta como si fuera con doble voladizo. Cuando hablamos de cargas puntuales, la elástica de deformación también presenta dos puntos de inflexión. El valor de RA y RB son iguales siempre y cuando la disposición de las cargas puntuales sea simétrica y las luces de los voladizos también iguales. En cuanto al diagrama del esfuerzo de corte, el diagrama es constante en función de las cargas puntuales. El diagrama del momento flector es una recta en función de esas cargas puntuales. También presenta esfuerzos o momentos flectores nulos coincidentes con los puntos de inflexión. Puede suceder que en una viga actúen en forma simultánea carga distribuida y cargas puntuales, como el que muestra este esquema estático de la viga simplemente apoyada. Un caso práctico es el que muestra la foto de una viga que recibe la carga del entrepiso en forma distribuida y la carga que le transmite las dos vigas de la escalera que apoyan sobre la misma, transmitiéndole una carga puntual. Los diagramas de esfuerzos de sección para cargas distribuidas y cargas puntuales son diferentes. Por lo tanto, una forma expeditiva, práctica y simplificada de resolver o analizar esta situación de cargas en una viga es resolver por separado. Primero se analiza la viga con las cargas puntuales, se define el equilibrio externo, planteando las reacciones de apoyo y los esfuerzos de sección, el diagrama de corte y el diagrama de momento flector. Para la carga distribuida se define las reacciones RA y RB para esa carga distribuida, el esfuerzo de corte, el diagrama de esfuerzo de corte y el diagrama de momento flector. Vemos que para las cargas puntuales sabemos que el esfuerzo de corte es un diagrama constante y el momento flector es un diagrama recto lineal. Para la carga distribuida, el esfuerzo de corte es variable y el diagrama de momento flector es parabólico. Sumamos luego ambos diagramas para obtener el diagrama final. Se suma en forma algebraica el valor del esfuerzo de corte por la carga puntual y por la carga distribuida. Y lo mismo para el diagrama de momento flector.
Vamos a analizar dos situaciones de vigas. En la primera tenemos una viga de un tramo y un voladizo en la que actúan cargas puntuales gravitatorias como P1, P3 y P4 y una carga inclinada P2. En el apoyo A tenemos un apoyo fijo y en el B tenemos un apoyo móvil. En el caso de la del segundo ejemplo, tenemos una viga simplemente apoyada con carga distribuida. En el apoyo A tenemos un apoyo fijo y en el apoyo B tenemos un apoyo inclinado móvil, como el que muestra la foto, que podría ser una columna inclinada. ¿Cómo resolvemos el análisis? Primero, con el equilibrio externo. En el primer ejemplo, la carga P2 inclinada tiene una componente vertical y una componente horizontal. El equilibrio externo es la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, de sumatorias de horizontales igual a 0 y giro igual a 0. Por lo tanto, las cargas verticales P1, P2 vertical, P3 y P4 generan reacciones de apoyo RB y RA vertical. Para la carga de la componente horizontal de P2 generan el apoyo fijo una reacción igual y contraria RAH. En cuanto a los esfuerzos de sección, las cargas verticales o gravitatorias generan flexión al elemento estructural viga, por lo tanto tenemos el diagrama de fuerza de corte y momento flector. La carga horizontal, que es la componente de P2 y la reacción en el apoyo, actúan normal a la sección paralela al eje y generan esfuerzos de compresión en el sector comprendido de la viga entre la componente horizontal y el apoyo A. Esfuerzo normal. Quiere decir que la viga trabaja a flexión compuesta o flexo-compresión. ¿Qué pasaría si en lugar de disponer el apoyo fijo en el punto A, este apoyo fijo estaría en el punto B? En ese caso, la reacción horizontal y la componente horizontal generarían tracción en la zona comprendida entre el apoyo B y la componente horizontal de P2. En ese caso sería flexotracción. Para el segundo ejemplo, que tenemos una viga simplemente apoyada y tenemos un apoyo inclinado, para la carga vertical, el equilibrio externo genera reacciones verticales RA vertical y RB vertical. El apoyo inclinado genera una reacción inclinada que tiene una componente vertical y una horizontal. La vertical va a equilibrar a la carga distribuida. La horizontal intenta desplazar la barra o la viga, por lo que en el apoyo fijo se genera una reacción horizontal igual y contraria. ¿Qué pasa con los esfuerzos de sección? Las cargas verticales perpendiculares al eje de la viga obviamente generan flexión. Hacemos el diagrama del esfuerzo de corte y momento flector para ese tipo de carga. La componente horizontal, el apoyo móvil inclinado, RBH, y la reacción RAH en el apoyo A, actúan en el eje de la viga provocando compresión a la viga. Por lo tanto, el diagrama de esfuerzo normal es de compresión. Y en este caso, la viga trabaja a flexocompresión o flexión compuesta. Vamos a analizar ahora la conveniencia del uso de vigas con 1 y 2 voladizos. Cuando diseñamos una viga simplemente apoyada, sabemos que las deformaciones máximas se producen en el centro del tramo, con el consiguiente aumento del momento flector y, por supuesto, con el aumento de las dimensiones de la viga. Pero si a esa misma viga la diseñamos con 1 o con 2 voladizos, logramos disminuir la deformación en el tramo. ¿Cómo podemos conformar esos voladizos? Corriendo el apoyo hacia adentro, digamos, para crear 1 o 2 voladizos, con lo cual disminuimos la luz del tramo.
o bien aumentando la longitud de la viga para conformar el o los voladizos. En cualquiera de los casos se logra mayor eficiencia estructural porque la deformación en el tramo disminuye por efecto del voladizo. Y además podemos lograr secciones más económicas para una determinada relación entre la luz del tramo y la luz del voladizo. Esa relación parte de plantear que el momento del tramo es igual al momento del voladizo. Al ser iguales y ser los máximos, logramos secciones mucho más económicas. Hemos dicho en la diapositiva anterior que la conveniencia de utilizar vigas con 1 y 2 voladizos nos permite definir secciones mucho más económicas para una determinada relación entre la luz del tramo y la luz del voladizo, y que para lograr esa determinada relación igualamos el valor del momento del tramo de la viga o el momento positivo y el momento en el voladizo o momento negativo. Al ser ambos momentos iguales, dijimos, y ser los máximos, logramos esas secciones económicas. ¿Cómo vamos a definir el valor de la luz del voladizo para lograr esa sección económica? En el caso de una viga con un voladizo, planteamos el valor del momento positivo o momento en el tramo, igualamos al valor momento negativo o momento del voladizo, y a partir de esta ecuación matemática definimos que el valor de la luz del voladizo es igual a la luz del tramo dividido en raíz de 6. Para el caso con doble voladizo, igualando los momentos positivo y negativo, logramos matemáticamente que la luz del voladizo es igual a la luz del tramo dividido en raíz de 8. Vamos a resolver un ejemplo práctico para darle dimensiones a una viga. Tenemos una viga simplemente apoyada, cuyos datos son la luz, 3 metros, y la carga distribuida es de 200 kilos por cada metro de viga. Vamos a darles las dimensiones. Entonces el primer paso es el equilibrio externo. Recordemos que aplicando las ecuaciones de equilibrio definimos el valor de RA y RB. Y en este caso RA y RB son de igual valor por simetría de carga y de condiciones de apoyo. El segundo paso es definir los esfuerzos de sección. Definimos los valores de esfuerzos de cortes máximos y mínimos y el valor del momento flector máximo, que en este caso, como una carga distribuida y simplemente apoyada, dijimos que el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8. Con estos valores que obtenemos trazamos los diagramas correspondientes. Recordemos que para el esfuerzo de corte tenemos que dibujar el eje de la viga. A escala de fuerzas disponemos de el corte en A, que es igual a RA, igual a 300 kilos, y el corte en B, que es igual a RB, es igual a 300 kilos. Son los máximos, unimos y trazamos el diagrama y vemos que en el centro de la viga el corte es 0. Es un diagrama variable, efecto de la carga distribuida. En cuanto al momento flector, sabemos que es una ecuación cuadrática, por lo tanto es un diagrama de una parábola. ¿Cómo trazábamos la parábola? El eje de la viga, y en una escala de momentos disponemos del valor del momento que nos dice 225 kilográmetros, 2 veces ese valor, y trazamos las tangentes extremas. Y sobre esas tangentes dividimos en partes iguales para trazar las otras tangentes que nos va a permitir el trazado de la parábola. Tanto en el momento flector como en el esfuerzo de corte, el diagrama, acuérdense, el rayado es vertical, representa la ordenada de valor del momento flector o del esfuerzo de corte en cualquier sección de la viga. El tercer paso es plantear el equilibrio interno, es decir, el dimensionado. Recordemos que el dimensionado o el equilibrio interno significa dar la cantidad y disponer adecuadamente el material
para que soporte ese esfuerzo de flexión o momento flector. Aplicamos la ecuación del momento resistente, decimos que el momento resistente en kilogramos centímetros es la capacidad resistente del material, el sigma admisible en kilos sobre centímetros cuadrados, multiplicado por el módulo resistente, que era la propiedad de la forma de la sección, en centímetros cúbicos. Cuando conocemos el valor del momento flector y definimos qué material vamos a utilizar, podemos determinar el valor del módulo resistente, es decir, la forma de la sección. Por lo tanto, vamos a dimensionar en madera, tenemos que aplicar o conseguir o buscar el W de cálculo, o sea, el módulo resistente de cálculo, que es el momento máximo en kilogramos centímetros dividido en la tensión de la madera, que es 60 kilos por centímetros cuadrados. De esta manera obtenemos el módulo resistente de cálculo, que en este caso nos dice que es de 375 centímetros cúbicos. Con este valor podemos definir la sección B, ancho de la viga, por H, altura de la viga, dando valores, planteando que el ancho B es la mitad de la altura para definir la sección rectangular. A partir del planteo definimos el valor de la altura, nos dice que es 17 centímetros y el ancho 8,5 centímetros. Ese es el módulo resistente de cálculo. Para buscar comercialmente debemos utilizar las tablas y adoptar la sección comercial. Vamos con el valor del cálculo y encontramos que no hay ese valor, por lo tanto buscamos el próximo superior. En este caso el módulo resistente real o el W real es de 382,81 centímetros cúbicos, con lo que nos da una altura de la sección de 17,5 centímetros y un ancho de la sección de 7,5 centímetros, o sea, de 3 pulgadas por 7 pulgadas. Si vamos a dimensionar en acero, vamos a obtener el módulo resistente con el momento máximo en kilogramos centímetros dividido en la resistencia o capacidad resistente del acero, que en este caso es 1200 kilos por centímetros cuadrados. En este caso obtenemos un módulo resistente o un W de cálculo y debemos ingresar directamente en la tabla para obtener el número de perfil. Por lo tanto, entramos en la tabla y vemos que el inmediato superior, W real, es 19,5 y nos da un número de perfil, el número 8. En la diapositiva anterior vimos que para determinar las secciones comerciales de escuadrillas de madera debemos ingresar en las tablas confeccionadas a tal efecto. En la tabla tenemos el W o el módulo resistente en centímetros cúbicos, y con lo cual podemos definir a partir del W encontrado por cálculo el valor de la sección, el ancho B y la altura H. Además tenemos valores del área o de la sección en centímetros cuadrados y el momento de inercia en centímetros a la cuarta. Para el dimensionado en acero utilizamos las tablas de perfiles normales en doble T, los cuales ingresamos con el W de cálculo y obtenemos el número de perfil que requiere nuestra viga, ya sea en doble T o el perfil normal U o C. Definimos el W de cálculo para determinar el número de perfil. Las ayudas didácticas que se disponen para lo desarrollado en esta clase son los de esfuerzos internos combinados flexión, factores que inciden en la flexión, del arquitecto Costilla, y esfuerzos internos combinados flexión, propiedades de la sección, extraído del libro de introducción a las estructuras de los edificios del arquitecto Diego Díaz Puerta. Por último, como siempre, mostramos la bibliografía disponible para ampliar los temas desarrollados en clase, inclusive
en páginas de internet que podemos entrar con palabras claves como equilibrio, esfuerzos internos, flexión, vigas, madera y acero, y las ayudas didácticas que mostramos en la diapositiva anterior.